realmente como empresa lo que buscamos en Andum es que los empresarios tengan estructuras sólidas. Desde nuestra especialidad, que es la parte legal, nosotros hemos desarrollado una metodología que se llama Andum 25, en la cual muchas veces cuando tú vas con el abogado corporativo hay tantos temas que hay que abordar y no sabemos por dónde empezar. Nosotros les decimos que hay 25 puntos legales que son los principales que las empresas tienen que cumplir. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Daniel Barrera y esto es un episodio más de Sin Barreras Podcast, un espacio donde acercamos a este lugar a líderes excepcionales, apasionados con su propósito de vida y negocio. Y bueno, llevarte a la mentalidad, a la ejecución correctas para que te lleves de aquí acciones prácticas para tu vida y negocio. Hoy es un día especial, continuamos transmitiendo y dialogando desde Yucatán, desde Mérida, y hoy tengo un tema muy interesante que quisiera empezar primero, por supuesto, presentando a nuestro invitado. Gracias, André, por estar con nosotros. André, pues tengo el gusto de conocerlo ya desde hace un par de años, virtualmente y ahora más de cerca al estar aquí en su tierra. Quisiera empezar hablando de algo que hoy nos trae a la mesa, que es la generación de acuerdos. André ha dedicado su vida en gran medida a esto, a construir acuerdos, y él inicia en una formación como abogado, es maestro en dirección financiera, especializado en negociación y mediación, y voy a dejar hasta ahí esta parte porque, como siempre, me gusta que comparta el invitado su trayectoria y sobre todo quién es la persona y el camino que ha construido. André, bienvenido. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Daniel, muchas gracias por invitarme, a todo tu auditorio, todas las personas que te escuchan. Y disfruto mucho estar acá. Realmente es un espacio que realmente desde hace algunos meses, si no me equivoco, ya tienes un tiempo en el podcast. He visto los capítulos que has estado dando a la gente y que me hayas invitado es un honor. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Y quién es André Marín? Bueno, cuéntanos. ¿Quién es André? ¿Quién es André Durán Martín? Pues mira, soy una persona que al final de cuentas he visto cómo a lo largo de mi vida muchas veces hay conflictos entre las personas, en temas, puede ser temas personales, temas entre amigos, temas familiares, temas de negocios, temas empresariales, y al final de cuentas me doy la cuenta y la perspectiva que esto sucede muchas veces por falta de acuerdos y por expectativas distintas. Es André realmente en lo que me he enfocado, y a la par de toda esta parte, André es una persona que siempre le ha buscar el cómo sí de las situaciones que tenemos. Y ahí yo lo encontré mucho en la parte de derecho. Yo soy abogado como bien mencionas, enfocado al tema empresarial. Y de la misma forma en la que platicamos, al ser un abogado dedicado al tema de empresas, a lo que surge mucho en el día a día es el tema numérico, es el tema de números, que la realidad es que muchos abogados pues lo conocemos muy poco. Entonces es por eso que terminando la carrera, cuando empiezo a analizar cuáles son los siguientes pasos, es cuando decido estudiar una maestría en finanzas. El objetivo es entender la otra perspectiva. No sé si alguna vez has estado en una reunión entre contadores y abogados. Sí, claro, yo soy uno de ellos. Bueno, y son reuniones en algunas ocasiones largas, desgastantes, cansadas. Muy numéricas, técnicas. Porque no nos entendemos, Daniel. No nos entendemos. Y a raíz de eso es que estudio la maestría en finanzas para entender la otra perspectiva, y de ese tipo de situaciones, como muchas otras que han pasado a lo largo de mi vida, me especializo en temas de negociación y mediación. Justo yo soy mediador certificado por el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Muy bien. Entonces todo esto al final de cuentas lo que engloba, lo que André ha construido en la parte profesional es una metodología, un mecanismo para, en mi especialidad, que es la parte empresarial, cómo llegar a acuerdos sólidos en las empresas para que puedan perdurar. Excelente. Es un tema que quisiera partir del hecho de el generar acuerdos, el tener roles en todos estos años, acompañando a líderes y dueños de negocio. Incluso vamos a tocar más adelante lo referente a tu libro, que te felicito, acabas de lanzarlo, estuve en la presentación. Pero es un trayecto que parte de quién es,
cómo y de qué manera van a aportar al negocio, de qué manera van a contribuir, de qué manera tienen derechos, obligaciones, pero me quisiera centrar en el camino que vive una empresa, en el momento en el que debe darse cuenta que el gobierno corporativo, el formalizarse, el salirse un poco pues, de esa parte informal que es hasta riesgosa cada vez más, donde las cosas se van haciendo por costumbre, pues por hábitos que algún día alguien dijo, así es como se va a hacer, nadie pregunte, así es como se hace y no hay más. Eh, ¿Cómo voltear a ver al gobierno corporativo? ¿Qué es el gobierno corporativo? Yo quisiera empezar por ahí. Es una pregunta sumamente interesante, justo platicamos de eso en el libro, porque una de las razones cuando empieza Andum, que es mi empresa, que el foco principal era implementar gobierno corporativo. Pero algo que yo me estuve topando a lo largo de los años es que el gobierno corporativo de las empresas es algo que todos recomiendan, Sí, es todos hablan algo bien de él, ¿no? que todos quieren, Sí, es sí, algo sí. que al final de cuentas, cuando un empresario escucha una plática, un taller, lee un libro sobre gobierno corporativo, la respuesta es lo que necesito. ¿Cuál es la complejidad? ¿Cómo empiezo? Sí, por ¿Cómo lo hago? dónde, qué camino sigo, ¿no? Y luego resulta que yo he estado en reuniones con colegas, con asesores, con expertos, con empresarios, y les pregunto que me digan cuál es su definición de gobierno corporativo. Y siempre parecería que hay tantas definiciones como un número de personas hay. Y hasta Entonces, conveniencia a veces, ¿no? Seguramente. y hasta conveniencia, sí, por supuesto. Y ya lo que sucede entonces cuando empiezo a hablar del tema del gobierno corporativo es que muchas veces la gente no lo hace porque no sabe cómo empezar, porque es complejo. Entonces, la forma en la que yo defino el gobierno corporativo de manera muy concreta es, de entrada, entender que desde la forma y la metodología que nosotros tenemos, hoy todas las empresas tienen un gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, Daniel, hoy todas las empresas se gobiernan de una u otra forma. Bien o mal, están gobernadas. Sí, sí. Entonces, cuando empezamos a entender eso, empezamos a aterrizar que el gobierno corporativo no es algo inalcanzable, es algo que hoy ya tienes y el objetivo de lo que buscamos es cómo implementar mejores prácticas al gobierno corporativo que estás teniendo como empresa. Entonces, Sí. ¿qué es este gobierno corporativo? Yo lo describo de una forma muy concreta. El gobierno corporativo es que en la empresa exista un orden a la hora de tomar decisiones. Me gusta porque es una forma de ir organizando y sistematizando la forma en la que, como bien dice, se toman decisiones. Incluso ayer hablaba con uno de estos líderes que acompañamos y una decisión difícil que está viviendo es reestructurar pues el consejo, modificar la propiedad de algunos de los integrantes de la familia y caigamos en la cuenta de la toma de decisiones. ¿No? Cuando volteamos a ver los mecanismos de toma de decisiones, pues algunos tienen vacíos muy grandes, tienen lagunas legales, financieras, en cuanto a procesos, en cuanto a roles que no permiten tomar decisiones correctamente. Y como siempre lo he dicho, tener un sistema de dirección y de productividad en la empresa es algo en lo que el gobierno corporativo puede aportar mucho. Hoy en día hay muchos mitos allá afuera también. Eh, ¿Cuál dirías que es uno de los más recurrentes que ves allá afuera de la gente que piensa que es el gobierno corporativo y que dirías que es un mito? Mira, sí, definitivamente hay muchos, pero el principal yo creo que voy a retomar inclusive lo que tú estabas mencionando, que es complicado, que no es para mí, que es complejo y va muy ligado a lo que tú mencionas, porque hace rato te mencionaba que el gobierno corporativo es un orden en la toma de decisiones. Entonces, algo que yo siempre platico con los empresarios cuando empezamos a implementar un gobierno corporativo es que, como esta mesa que en la que estamos acá, ¿cuántas veces no se sientan los empresarios con sus socios, con sus directivos, con sus gerentes, con otros accionistas, con inversionistas? Y son reuniones, Daniel, en la cual muchas veces quieren implementar el gobierno corporativo, hablan de un consejo, pero en la misma mesa están hablando de temas patrimoniales, están hablando de temas de estrategia, están Sí, se hablando de temas de combina de todo, gestión, ¿no? temas familiares. Entonces son reuniones largas en el cual se habló de todo, pero ¿a qué llegamos? A nada, a muy poco o peor aún, sí llegamos a acuerdos, pero cuando volvemos a ver a la otra persona, No se cumple.
No, no, peor aún, no acordamos eso. Oye, estuvimos en la mesa, lo acordamos. Sí, quedó confuso, ¿no? Y no hubo ninguna claridad en el tema. O a veces quedó muy claro para ti, Sí, sí, sí. pero el otro le quedó muy claro otra cosa completamente. Entonces, los principales mitos que yo veo del gobierno corporativo es que esa complejidad. Y muchas veces cuando yo estoy con los empresarios y quieren ese gobierno corporativo, piensan que es algo muy complejo, robusto, y se trata de orden. Y lo que Y yo digo prefieren es, no hacerlo incluso, ¿no? Dicen, no es muy difícil, no es para nosotros, sigamos así. exactamente. Lo que yo les digo entonces en la parte, a ver, lo que tienen que tener es orden en la toma de decisiones. ¿Y qué orden tiene que tener? Primero hay que definir cuáles son los temas que tienen que resolverse y entender, que lo menciona en la metodología del libro, con qué sombrero tenemos que aprender a hablar. Yo les digo a los empresarios que en sus empresas tienen que aprender a utilizar tres sombreros. Está el sombrero de propiedad, está el sombrero de estrategia y está el sombrero de gestión. Muy El bien. sombrero de propiedad es todos esos temas que nos permiten como dueños de negocio generar utilidades. La estrategia son esos temas que nos permiten hacer las estrategias para generar esas utilidades, y en el sombrero de gestión son los temas que nos permiten ejecutar esas estrategias. Entonces lo que yo busco delimitar cuando hago esa estructura, buscando romper esos mitos, es que cada vez que se sienten en una mesa, tengan muy claro con sus socios con qué sombrero estamos hablando. Eso lo que permite es separar los temas, y cuando se empieza a meter un tema, cuando estamos en una reunión de dueños y meten algo en gestión, que se tenga la autoridad y el orden para decir, está bien ese tema, solo que esta mesa no es ese momento. Entonces vamos a Sí, sí, separar sí. esos temas. Muy, muy interesante y sobre todo algo que también ha pasado y me he dado cuenta es la parte afectiva, ¿no? Me refiero a que en la relación, en la ejecución, en la estrategia, obviamente en la propiedad, como que a veces la parte emocional, la parte sentimental, o cómo le voy a decir a mi hijo que no, ¿no? O cómo le voy a decir a mi primo que no confío en lo que me está diciendo, o cómo le voy a decir a mi tío que, pues, que eso que está haciendo ya no sirve. ¿Y cómo el gobierno corporativo puede ayudar a eso, a quitar de la ecuación pues el corazón, el estómago? ¿Qué opinas? ¿Qué tanto aporta? Yo creo que mucho, ¿no? Mira, yo trabajo con muchas empresas familiares, que son los casos que estás mencionando, y el tema sentimental siempre va a estar. Es inevitable. Son familia, en el tema de empresas, entre amigos, son amigos, los socios, pero ¿qué es lo que sí hace? Cuando tú tienes una estructura clara y una metodología como la que presentamos en el libro, no es que no confíe en mi primo. Es diferente decirle a tu primo, no confío en ti. La empresa tiene procesos. Es muy Y dif- tenemos que cuidarlos y atenderlos, ¿no? Claro. Son procesos que hay, y aplica no para el primo, aplica para el gerente de operaciones. Entonces, lo que busca este gobierno corporativo es empezar a llamar a las personas con el puesto que son. No es que al final de cuentas tengo que rendirle, me ha pasado en ocasiones, no es que no quiero rendirle cuentas a mi hermano. No, Hay a ver, incomodidad a veces, ¿no? entonces lo que yo busco en estas partes no es que no le vas a rendir cuentas a tu hermano. El director general que eres tú le va a rendir cuentas al consejo. En el consejo está tu hermano. Pero entonces cuando empezamos a llamar los términos de forma correcta, la Cambia la gente, perspectiva, la ¿no? perspectiva cambia. Entonces ya ese orden empieza desde la forma en la que hablamos, y mentalmente lo que yo he visto, pues la gente y los empresarios se empiezan a organizar. Ya no le estoy rindiendo cuentas a mi hermano, es al consejo. Ya Excelente no le punto. estoy pidiendo cuentas a mi primo, es al director Claro. general. Sí, sí, ya la sangre se hace a un lado literalmente y la razón de ser del negocio y lo que el negocio necesita para cumplirse, lo hacemos, ¿no? Es correcto, es correcto. Ahora, hay una parte también aquí interesante con el crecimiento de las personas y sus negocios. Y hay momentos clave en este crecimiento en el que empieza a haber ciertos síntomas. Y la pregunta va en ese sentido. ¿Qué síntomas dirías que son los más claros que deberíamos cuidar? Que quienes nos escuchan, aprovecho para recordarles que estamos en todas las plataformas de streaming, por supuesto el canal de YouTube. Eh, Esos síntomas que empiezan a verse cada vez más evidentes, ¿cuáles dirías? Oye, ya hay este síntoma, cuidado, ya hay este otro, cuidado, necesitas un gobierno corporativo. Principalmente cuando empiezan a haber desacuerdos entre socios que no se resuelven. Cuando empiezan a haber conflictos entre socios pequeños, Pero que se van acumulando, acumulando, pero se van acumulando. acumulando. Y muchas veces lo que pasa cuando hay conflictos en cualquier parte de la vida, pero me enfoco en el tema empresarial,
creemos que cuando hay un conflicto, por no querer Por- sonar como soy conflictivo, porque no quiero sonar como alguien que genera el conflicto, los voy dejando. Y mentalmente pensamos que ese conflicto va a desaparecer, pero no desaparece. ¿Cuántos conflictos yo he visto que hoy tienes una situación? Yo he estado con empresarios que hoy tienen una situación y no quieren abordar el tema, los veo el siguiente año y sigue el mismo tema, solo que ya creció y ya creció. Entonces, ¿cuál es ese momento y esos focos rojos que tenemos que empezar a darnos cuenta que existen para empezar a dar un paso? Cuando hay esos temas que sabemos que son incómodos, pero como lo he visto con algunos empresarios, ya no estás cómodo. Me ha pasado platicar con empresarios que inclusive ya no saben si querer seguir creciendo su empresa porque hay temas que no han resuelto. Tienen miedo de lo que puede implicar, ¿no? Miedo de lo que puede implicar o inclusive yo he escuchado empresarios que dicen, vale la pena, esta empresa es mía. O sea, en el caso muchas veces pasa, me ha pasado el tema de socios minoritarios que son directores generales que dicen, yo ya prefiero, Donde estoy bien. no, si quieren crecer, pero como se toman las decisiones y la dinámica, dicen que si crezco, pero no sé si al final de cuentas, o sea, soy socio minoritario, pero no sé si el otro también me ve socio, solo como empleado. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, cuando hay esos temas hay que aprender a hablar. Y esos son Correcto. los focos que hay que tener y los temas que hay que tener cuidado para empezar a implementar un gobierno corporativo. Muy bien. Bueno, siguiente punto que creo que es importante compartir y dialogar hoy. ¿Cómo empezar? ¿No? Yo creo que ya pasando un poco del reto, de los síntomas, a la solución, ¿cómo podría alguien empezar a apuntar, a prepararse para un gobierno corporativo? ¿Qué pasos recomiendas? ¿Qué herramientas? ¿Qué tips para que puedan accionar? Lo primero es que para que una empresa comience una implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo, los primeros que tienen que estar convencidos son las personas que tienen el sombrero de propiedad. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? O sea, al final de cuentas, eso es lo principal. Y el segundo tema es atreverse a hablar de temas que sabemos que va a ser incómodos y entender que hablar de temas incómodos no es malo, que al final de cuentas son necesarios. Entonces, cuando una persona empieza a buscar implementar ese gobierno corporativo, de las primeras recomendaciones que les doy es tengan esos puntos en cuenta. Entonces, cuando ya acuden con expertos como nosotros para implementar gobierno corporativo, pues ya están las metodologías, ya existen los pasos a seguir. Pero sí hay que entender una cosa, no va a ser un proceso. Son procesos ágiles, son procesos, no te voy a decir que son Sencillos, muy ¿no? sencillos, no son. Pero dime, ¿qué proceso de crecimiento Sí, es de sencillo, forma fácil y rápido, ¿no? no lo hay? Es difícil, sí. Son ordenados, sí. Y la idea es que cada paso que tú sientas, si estás en una implementación de un gobierno corporativo, sientas avances. Es cuando vas, como cuando vas al gimnasio. Tal vez Sí, no empiezas a ver resultados, la paulatinos. consistencia, Es el correcto, tiempo. es correcto. Entonces es lo que tienen que, de los primeros pasos que tienen que hacer. Atreverse a hablar de esos temas y hablarlos de forma ordenada. Y esa confrontación, incluso muchas veces me ha tocado hablar de qué tanto no eres tú contra mí, sino somos juntos frente a lo que la empresa necesita. Esta parte racional y emocional, donde pues necesito procesos, pero personas que hagan válidos esos procesos, que estén educados para cumplirlos. Hay quien a veces se sigue todavía yendo por la libre y haciendo cosas por fuera. Y a eso quiero llegar en esta recta final del capítulo de hoy. Eh, Cuéntanos un poco de Andum. Cuéntanos cómo van, a dónde van, cuáles son los pasos que siguen, cuál es el enfoque de lo que ayudan a hacer a las personas. Bueno, Andom es una empresa que ya prácticamente llevamos a cumplir en este momento que estamos ya terminando el Se está 2024. acabando. Ya prácticamente ya acabó, estamos a Así punto de es. 2025. Ya prácticamente vamos a cumplir 7 años que estamos operando. ¿Y cuál es nuestro enfoque? O sea, realmente como empresa lo que buscamos en Andom es que los empresarios tengan estructuras sólidas. Desde nuestra especialidad, que es la parte legal, nosotros hemos desarrollado una metodología que se llama Andum 25, en la cual muchas veces cuando tú vas con el abogado corporativo hay tantos temas que hay que abordar y no sabemos por dónde empezar. Nosotros les decimos que hay 25 puntos legales que son los principales que las empresas tienen que cumplir. Y el objetivo es que paulatinamente se vayan organizando.
Uno de esos puntos es acuerdos entre socios, que es lo que nosotros promovemos, porque muchas veces vemos empresas que están avanzando, que quieren hacer contratos laborales, registros de marcas, planeaciones estratégicas, KPIs, pero muchas veces ¿dónde se frena? Cuando un socio lo quería hacer y el otro no estaba de acuerdo. Entonces muchas veces lo que Gran hacemos ahí tema. es que antes de firmar un acta constitutiva inclusive, tengan sus acuerdos claros. Entonces la especialidad y lo que hemos desarrollado mucho en Andum es cómo crear sociedades sólidas. Lo ideal es que antes que se firme un acta constitutiva haya acuerdos claros, y si ya se firmó el acta constitutiva, no pasa nada, pero ordenar lo que ya existe. Realmente es el enfoque que buscamos mucho en Andum, es estructurar sociedades porque es un primer paso para implementar un gobierno corporativo. Muy bien. Muy bien, pues bueno, vamos a ir concluyendo. Compártenos dónde los pueden encontrar, tus redes, página, para que estén atentos. Bueno, en nuestras redes, en Instagram estamos como andum.mx, en Facebook estamos como Andum, realmente ahí estamos en esta parte. En TikTok también estamos como andum.mx, y personalmente en mis redes me pueden encontrar como André Durán Martín. Realmente ahí me pueden estar encontrando, donde vamos a estar subiendo todos los tips y recomendaciones sobre el Muy gobierno bien, corporativo. muy bien. ¿El libro dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden El libro comprar? nos ¿Dónde pueden anda? contactar directamente y se los hacemos llegar, o Perfecto, también lo tenemos en Amazon. Realmente está en la plataforma de Amazon, ahí lo pueden excelente. encontrar, las reglas de oro entre socios, donde todo esto que hemos estado platicando, ahí lo pueden aterrizar para encontrar el primer paso para implementar un gobierno corporativo es que entre los socios hayan reglas claras, y es lo que nosotros nos enfocamos. Excelente. Gracias, André, por tu tiempo, por Otra haber vez, a estado ti con por invitarme. nosotros. Es un gusto. Gobierno corporativo, no lo dejes, es clave y más cuando quieres empezar a tener acuerdos y una armonía y un bien común en tu vida y negocio. Esto es Sin Barreras Podcast. Soy Daniel Barrera. Nos vemos en el próximo episodio.